Hola, buenas tardes, bienvenidos al 7º Festival Internacional de Artes Escénicas, Tlaxcala Cuna del Teatro CUNAFest. Estamos muy emocionados porque es nuestra primera conferencia de alguien a quien admiro de forma muy personal y académica, al doctor Mario Alfredo Hernández Sánchez. Él es docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y bueno, ha también participado en muchos eventos, también ha dado clases en la UAT, participa también en CONAPRED. Realmente es una persona que siempre está haciendo mil y un cosas. Estamos contentos de que estés con nosotros, Mario. Es la primera vez que estás con nosotros, pero bueno, pues esperemos que esta plática que se llama Política y Teatralidad sea, pues, interese a muchas personas y pues, como siempre, hagas mella en nuestros pensamientos, como siempre lo has hecho desde que te conocí. Bueno, pues nada más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues te doy la palabra. Y bueno, cualquier pregunta, perdóname, no. Cualquier pregunta lo pueden escribir en el Facebook y yo las voy pasando para el doctor Mario, para que al final de la conferencia, de la ponencia, nos hable. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a quienes organizan el CUNAFest, este festival Tlaxcala Cuna del Teatro, la invitación a participar en este espacio. Particularmente quiero agradecer a Alejandro Hernández, a Legna Zárate y a Fernanda Algarra, jóvenes filósofas, filósofos, que también se han desarrollado en el ámbito de la dramaturgia y la actuación, y que bueno, yo conocí en este espacio que ya mencionó Fer, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Quiero un poco presentarme y decir desde dónde voy a hablar. Yo soy coordinador del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos, un proyecto que nace en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que el día de hoy involucra a las universidades también autónomas de Campeche, Baja California Sur, Guanajuato, Tamaulipas y Chihuahua. A partir de esta experiencia, mi impresión en torno a los derechos humanos es que, por decirlo de alguna manera reduccionista, lo más importante el día de hoy en relación con estos derechos no es tanto contar con estándares que nos permitan comprender la manera en que estos representan parámetros para la calidad de vida y la seguridad humana. Más bien creo de lo que se trata el día de hoy es de crear las condiciones políticas y discursivas para que los derechos se conviertan en una práctica común que nos permita reducir las brechas de desigualdad y las deudas de justicia que se han depositado históricamente sobre ciertas personas y colectivos. No hay que perder de vista que para muchas personas en México los derechos humanos son un discurso oficial que no impacta sus vidas, son una vivencia propia de países desarrollados o algo que solo se vuelve tangible cuando es violado o desconocido. En este sentido, entender que la defensa de los derechos humanos actualmente es un asunto más político que jurídico, es decir, que tiene que ver sobre todo con situarlos como un lenguaje común para expresar distintas demandas de inclusión y reconocimiento. Entender esto nos sitúa ya en el dominio del espacio público y la teatralidad. Si pensamos que de manera metafórica el espacio político es algo similar a un espacio teatral, donde convergen actores sociales con un guión establecido, que van repitiendo frente a diferentes públicos y que cada vez produce distintas reacciones, entonces nos percataremos de que en política las acciones comunes y las decisiones vinculantes son producto de la interacción entre quienes en ocasiones actúan en el centro del escenario y otras juzgan desde la distancia del espectador. Antes de señalar cuál es el objeto de esta presentación acerca del vínculo entre política y teatralidad, quiero decir acerca de qué no trata. Podría pensarse a partir del título que me situaré en el punto de vista del espectador, desencantado de la democracia y sus instituciones, para centrarme en la teatralidad de los políticos. Ellos, de manera frecuente, repiten frases y discursos que no corresponden con sus acciones. Ellos gesticulan para atraer la atención del espectador en lugar de comportarse de manera responsable, o incluso se han apropiado del discurso de la posverdad para invocar como reales delirios que solo ocurren en sus cabezas. De eso no me voy a ocupar. La razón es que al caracterizar estos comportamientos como teatrales, en realidad se estaba analizando la profunda verdad del teatro.
Esta verdad profunda se construye efectivamente a partir de la suposición de que el espacio vacío del escenario puede ser poblado por cosas que no existen, por paisajes que se evocan a partir de una textura o un olor, o incluso por monstruos terribles e invisibles que son una amenaza que los espectadores infieren a partir de la expresión de terror en el rostro de los actores. El espacio vacío del teatro, como sugirió Peter Brook, es el espacio de las posibilidades infinitas. Tanto así que basta con que una persona cruce un escenario vacío y que otra la observe para que ocurra el fenómeno teatral. Por ello, si esta presentación trata sobre el vínculo entre la política y el teatro, no es para reducir la una a la otra o para señalar la incapacidad de los políticos para fabricar mentiras convincentes. Más bien lo que quiero poner de relieve es que de manera ideal, la libertad que de hecho ocurre en el escenario teatral podría iluminar e incluso condicionar de alguna manera la libertad que podría suceder en el espacio político. Entonces paso ya a decir cuál es el tema de esta charla y cuál es la perspectiva. Entonces nuestro tema son las profundas afinidades que me parece pueden plantearse entre la política y el teatro. Si entendemos precisamente como hicieron los griegos de la antigüedad, que ser y aparecer ante los demás para utilizar el lenguaje y decidir cursos de acción comunes, ser y aparecer son una y la misma cosa. De hecho, los griegos antiguos creían en la figura del daimón, una entidad que expresaba la verdadera naturaleza de la persona, que se posaba sobre uno de sus hombros y que solo era conocida por los otros y nunca por el portador mismo del daimón. Así, los griegos supusieron que la esencia de una persona solo se devela en el espacio común y en formas que ella misma podría no conocer en solitario. Por ejemplo, hay personas que se piensan a sí mismas como débiles, pero que se crecen ante las adversidades, como la historia de David contra Goliat, y hay otras personas que se creen heroicas, pero que en el último momento abandonan el frente de batalla, como los desertores y mercenarios en los poemas homéricos en la Ilíada y la Odisea. Lo que los griegos antiguos querían significar es que uno nunca acaba de conocerse a sí mismo sin la mirada y la presencia de los otros, para permitirle develar con sus acciones y sus palabras su verdadera naturaleza. No es exagerado señalar que a partir de la figura del daimón y de la necesidad que tenemos para ser mirados por los otros, para conocernos realmente, nace el aprecio que los griegos tenían por el dominio de la política. Así surgió este espacio donde nos reconocemos mutuamente como libres e iguales, como capaces de grandes acciones y como merecedores de una memoria que nos rescate del olvido cuando hayamos muerto. No obstante, hay que reconocer que la constitución de la política en la Grecia antigua se basó en una injusticia original, aquella precisamente que identificó la capacidad de aparición en público con la posesión de ciertas características como el género, la nacionalidad, la clase social, la lengua o la edad, y que acabaron excluyendo a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos o a los niños y los jóvenes. De esta manera, el espacio teatral de la política solo pudo ser habitado por los varones de nacionalidad griega, con recursos económicos que les permitieran liberarse del trabajo cotidiano, o con la madurez que les posibilitara utilizar el lenguaje como recurso de la comunicación. Más aún, el escenario político se constituyó por oposición al espacio privado, un ámbito, se supuso, habitado naturalmente por las mujeres. Sócrates, Platón y Aristóteles coincidieron en señalar que si los niños tienen la razón en potencia y los ancianos la poseen atrofiada, en el caso de las mujeres esta no existe y su lugar lo ocupa el instinto. El espacio político, precisamente para mantenerse como un escenario de aparición entre quienes son libres e iguales, tenía que ser protegido de la influencia y contaminación del espacio privado, donde ocurren la maternidad, el cuidado y la afectividad, todas actividades que se supuso y que todavía se siguen suponiendo, en un sentido discriminatorio, como propias de las mujeres. Para decirlo de manera breve, si los griegos inventaron casi todos los dispositivos civilizatorios en Occidente, como la lógica, la democracia o el teatro, también inventaron a la política como un escenario teatral para el reconocimiento de uno mismo desde la mirada de los demás y para el diálogo con quienes son considerados como libres e iguales, pero que a la distancia resultó profundamente desigual y discriminatorio. Entonces, cabría preguntar,
¿Cómo hacemos para recuperar aquellas intuiciones griegas sobre la política como un escenario que debería ser asequible a todos los seres humanos que tienen discurso y razón, pero eliminando las restricciones discriminatorias que excluyeron a más de la mitad de la humanidad? La respuesta que ensayó la modernidad para esta pregunta probablemente habría horrorizado a Platón y a la mayoría de los griegos antiguos. Y la respuesta es: hay que radicalizar a la política en un sentido democrático, es decir, asignar a cada cabeza un voto, en vista de que todas las cabezas, las de los esclavos, las mujeres, los extranjeros, los pobres, las personas con discapacidad, los migrantes o los trabajadores, todas las cabezas tienen la misma capacidad para utilizar el discurso y la razón en el escenario de la política. De hecho, me parece que ya la tragedia griega, la de Esquilo, la de Sófocles y la de Eurípides, representó una fisura en esta idea heroica de la política, en la que solo los más aptos, los nobles, los guerreros, los privilegiados, podían participar en las decisiones vinculantes. Así, la gran contribución de los trágicos griegos a la democratización de la política fue plantear que en realidad lo que domina el escenario político no son conflictos heroicos que enfrentan a los buenos contra los malos, a los racionales contra los irracionales, a los civilizados contra los bárbaros, a los virtuosos contra los viciosos. Más bien, son sobre todo nuestros conflictos políticos, conflictos trágicos donde lo que se enfrenta no son la verdad y la mentira en sentido abstracto, sino personas que cada una tiene alguna pretensión de verdad. Personas que, desde su posición en el mundo, con sus creencias y más allá de la mala fe, actúan sin conocer las consecuencias de sus acciones y con la idea de que lo que hacen es correcto. Quizá el ejemplo más claro de esto sea Antígona, la heroína de Sófocles, quien se vio conflictuada entre su lealtad a las leyes de la ciudad y a las leyes de la familia, cuando se enfrenta con la decisión del rey de Tebas de no permitir que su hermano muerto y traidor a la patria sea enterrado dentro de los límites de la ciudad. Sófocles retrata las cuitas, los remordimientos y las culpas de Antígona, pues Antígona sabe, que cualquier solución al conflicto será juzgada como incorrecta y que le traerá consecuencias nefastas. Perdón. Enterrar a su hermano de manera clandestina dentro de la ciudad que él traicionó apaciguará el corazón de Antígona, pero desatará la furia del rey tebano. Y dejar el cadáver insepulto y observar cómo se corrompe a la vista de todos generará en Antígona una vergüenza por haber desobedecido a la tradición familiar, no obstante cumplir la ley de la ciudad. Si bien en democracia los dilemas trágicos no son los que se refieren a la guerra, la traición o la pasión, o al menos no de manera cotidiana, lo cierto es que muchos de nuestros conflictos actuales enfrentan al individuo con la comunidad, a la tradición con la persona, a la mayoría contra la minoría, o a los partidarios de una ideología contra los de otra ideología. Y aquí voy a recuperar las intuiciones de Hannah Arendt, la filósofa alemana, que ha sido señalada por muchos, como Manuel Cruz o Fina Virulés, como la pensadora del siglo. Voy a recuperar las intuiciones de Hannah Arendt en relación de la política como teatralidad, como una manera de corregir esta visión aristocrática del espacio público como espacio teatral. Entonces, la política democrática del día de hoy reclama nuevas formas de reconocernos mutuamente como libres e iguales, aunque de hecho no lo seamos más que en dignidad y en derechos. También la política democrática necesita retirar obstáculos discriminatorios para que todas y todos podamos acceder al escenario público y que nuestras voces sean escuchadas como igualmente valiosas y dignas de reconocimiento. No hay que olvidar que en su origen y en el contexto del mundo romano antiguo, ser una persona significaba literalmente personare, es decir, sonar a través de una máscara en este caso. Así los romanos imaginaron que una persona con valor político era como un actor que se colocaba una máscara para ingresar a un escenario teatral con un doble propósito. Por una parte, la máscara ocultaba quién era la persona, así como los rasgos que podían generarle discriminación, como la clase social, la edad, el género o el tono de piel, y que entonces la persona solo fuera valorada en función de sus argumentos. Y por otra parte, la máscara amplificaba la voz, para que ésta sonara por encima de la diversidad de voces que reclamaban la atención. No obstante esta idea de la persona como actor, como capacidad de actuación en el espacio público, en el mundo contemporáneo, la discriminación que retira el carácter de persona a ciertos seres humanos
para excluirles del escenario político se ha exacerbado en ciertos momentos históricos. Por eso es que parecería quizá redundante decir hablar de personas humanas, porque en muchos momentos de la historia, no es redundante, porque en muchos momentos de la historia no se ha considerado que todos los seres humanos sean personas con esta capacidad de aparición y de voz en público. Todavía el día de hoy, el evento que convencionalmente denominamos como Holocausto, es decir, el exterminio sistemático de personas de origen judío, pero también romaní, personas con discapacidad, de la diversidad sexual o disidentes políticos, bajo el gobierno alemán del Tercer Reich, este episodio del Holocausto permanece como el referente de las consecuencias extremas de la institucionalización de la discriminación. Hoy, a 75 años de la liberación de Auschwitz, nos seguimos haciendo preguntas como estas. ¿Cómo pudo ocurrir esto en la cuna de la civilización occidental y en el contexto de una lengua, el alemán, que había expresado la filosofía de Kant y Hegel, así como la literatura de Goethe y Hölderlin? ¿Cómo es que de la noche a la mañana ciudadanos alemanes que habían convivido diariamente con sus vecinos judíos y de otros grupos culturales, súbitamente les denunciaron y así contribuyeron con su destrucción? Hannah Arendt respondió que esto fue posible porque precisamente se oscureció de manera deliberada la política como espacio teatral de aparición común. Para Arendt, no hay que olvidarlo, la política surge inevitablemente del hecho de estar juntas las personas y de estar libres de los condicionamientos del instinto y de la conducta gregaria. Nos parecemos a los animales en muchas cosas, en que tenemos que sobrevivir, reproducirnos, construir un mundo, pero nos diferenciamos precisamente en la capacidad discursiva, y esa capacidad discursiva nos permite hacer acuerdos. Si para Aristóteles la política nace del hecho de poseer la razón y el discurso como una forma de desarrollar la excelencia de ambas capacidades, en el caso de Arendt la política es algo que no se puede eludir, a riesgo de perder algo profundamente humano, tanto de manera individual como de manera colectiva. Discípula de Heidegger, Arendt pensaba que los seres humanos nacemos y somos arrojados a una red de relaciones discursivas previamente constituidas que determinan nuestro lugar en el mundo. El lenguaje puede preservar la distancia necesaria entre las personas para que ellas existan con toda su individualidad y aún así puedan comunicarse con los demás. Arendt utiliza una metáfora para explicar esta situación. El mundo político es como un escenario teatral, en donde en donde a veces las personas actúan y en ocasiones son espectadoras de las acciones de los otros. De hecho, la gran tragedia y la gran fortuna de la política es precisamente su incerteza e indeterminación. En el largo plazo nadie puede predecir los resultados de sus acciones ni la manera en cómo afectarán a los otros, ya sea de manera positiva o negativa. Recapitulemos un poco sobre las premisas de esta argumentación arendtiana sobre la política como escenario teatral. Brevemente, 5 premisas. En primer lugar, para Arendt, nacer es nacer ya como un ser político, en medio de un escenario y de relaciones discursivas que de manera inevitable se van a alterar por nuestra llegada al mundo, como si fuera una tela de araña, lo que si nosotros tocamos una tela de araña en un extremo, pues no sabemos cómo eso va a afectar incluso la estructura completa de la tela de araña. En segundo lugar, la política implica el cuidado del mundo común, no en el sentido solamente material, sino como en el espacio teatral de aparición que permite poner entre paréntesis nuestras diferencias de poder y nuestras identidades para que nadie sea excluido de la conversación democrática. Si, como dijo Peter Brook, basta que alguien atraviese un espacio vacío y otro que lo observe para que haya teatro, Arendt podría decir que basta con que 2 personas se encuentren en el mundo para que surja la política. En tercer lugar, el lenguaje y el discurso son los elementos que nos permiten actuar en el mundo común, comunicarnos y decidir cursos de acción que nos permitan capitalizar el poder de la acción política. En cuarto lugar, el hecho que determina nuestra conciencia no es, como suponía Heidegger, percatarnos de que en algún momento vamos a morir, sino más bien que hemos nacido con absoluta libertad, que nuestro nacimiento ha modificado definitivamente la red de relaciones discursivas en el mundo y que podemos repetir sobre todo el milagro del nacimiento cada vez que nos decidimos actuar juntos para construir el poder político. Solo quiero señalar una cosa más a propósito de esta concepción de la política como escenario teatral. La naturaleza trágica de la acción.
A diferencia de los actores que conocen el texto que van a representar en su totalidad en el escenario teatral, los ciudadanos tenemos que lidiar con la tragedia de la incertidumbre respecto de las consecuencias de nuestras acciones conjuntas. No sabemos si nuestras iniciativas políticas van a producir la liberación de la opresión o, al contrario, van a producir escenarios más adversos a la libertad. En este sentido, Arendt recupera el dictum de Maquiavelo acerca de que la historia debe ser la maestra y la guía de la política. Si revisamos la historia moderna, nos confrontaremos con un catálogo de tragedias políticas, producto, por una parte, de la incapacidad de los actores para llevar a cabo sus obras proyectadas, y por la otra, de la ceguera de estos actores frente a circunstancias externas a su voluntad que acabaron malogrando estos logros, casi como en la tragedia de Edipo. Tomemos como ejemplo el caso de las revoluciones modernas, cuyo análisis ocupa un lugar central en la obra de Arendt. Las dos grandes revoluciones modernas del siglo XVIII, es decir, la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, según Arendt, acabaron malogrando sus frutos. De un lado, la revolución que dio origen a los Estados Unidos, si bien fue exitosa al constituir espacios municipales para la participación política en todo el territorio, terminó alumbrando una nación en la que una auténtica pasión por la libertad coexiste con el conformismo social y la pereza intelectual más rampante. De otro lado, la Revolución Francesa, de la que emerge la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la que emana nuestra visión moderna sobre los derechos, se pervirtió al devenir en un régimen del terror que utilizó a la violencia para conseguir la liberación del pueblo del hambre y la opresión, algo que por supuesto nunca ocurrió. Luego, desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX que a Arendt le tocó vivir, estos episodios de intensas luchas políticas de liberación y estrepitosos fracasos se sucedieron. No obstante, nosotros podemos aprender de esos hechos como si fuéramos espectadores de una puesta en escena, no para evitar repetirlos en el futuro, sino para ser cautos y prudentes cuando nos toque ser protagonistas de nuestras propias revoluciones. Así, para Arendt, la única forma de redimir la tragedia inherente a la acción política es narrarla y representarla a la manera de una obra de teatro que pueda ser observada con distancia por los espectadores, discutida y procesada como un aprendizaje colectivo. Para ilustrar las afinidades entre la política y el teatro a que me he venido refiriendo, primero con los griegos antiguos y luego con Hannah Arendt, quiero presentar, y ya con esto ir cerrando, con un caso de validez ejemplar. ¿A qué me refiero con esto? Quiero desplazar ahora el reflector desde la política hacia el teatro y analizar cómo este último nos ayuda a comprender mejor nuestros dilemas contemporáneos. En años recientes han habido obras que se han convertido en apuestas contra el conformismo y la apatía políticos. Pienso inevitablemente en Ángeles en América de Tommy Kushner o más recientemente en Hamilton de Lin-Manuel Miranda. Pero quiero centrarme más bien en un caso de nuestro ámbito latinoamericano. Se trata de la obra de teatro La muerte y la doncella, escrita en 1992 por el dramaturgo y novelista chileno en el exilio, Ariel Dorfman. En La muerte y la doncella, Dorfman utiliza el poder de la representación teatral para contarnos un fragmento de la transición a la democracia en un país que no tiene nombre, que parece ser Chile, pero que podría ser cualquier otro en la encrucijada de avanzar hacia el futuro democrático mientras se encuentra aún cerrando las heridas del autoritarismo del pasado. Esta obra, La muerte y la doncella, despliega los elementos de la unidad aristotélica planteada en la poética, es decir, que ocurre en relación con una misma acción acotada, ocurre en un tiempo preciso y en un espacio único. El argumento es muy sencillo, quizá algunos de ustedes ya lo conocen, pero voy a recuperar lo esencial. Una mujer de mediana edad, Paulina Salas, prepara la cena nerviosa en su casa, mientras escucha por la radio el anuncio de la instalación de una comisión de la verdad que juzgará los crímenes de los militares durante la dictadura recién derrocada. De repente se va la luz y ella escucha cómo un automóvil se acerca a la casa. Su reacción es tomar una pistola y encerrarse en el armario, extremadamente asustada. Cuando escucha la voz de un hombre, que luego sabremos es Gerardo Escobar, su esposo y prominente abogado, se tranquiliza, pero inmediatamente vuelve su nerviosismo cuando ella percibe una segunda voz que acompaña a Gerardo. Ya en casa, él le cuenta a Paulina que estuvo largo rato charlando con el presidente electo, quien le propuso la enorme responsabilidad de encabezar la Comisión de la Verdad.
y que de vuelta a casa se le pinchó un neumático en la carretera. Afortunadamente, dice Gerardo, un médico gentil se detuvo para ayudarlo y le ofreció traerlo a casa, el doctor Miranda, precisamente el hombre cuya voz inquietó a Paulina hace unos momentos y que se acaba de ir. La noche avanza y durante la cena, Paulina le pregunta a Gerardo si va a aceptar presidir la Comisión de la Verdad, y él responde que no sabe, sobre todo porque afirma no tener la cabeza fría y la objetividad suficientes para juzgar a criminales que quisiera más bien asesinar por lo que le hicieron a ella. En ese momento de la obra de teatro se revela que Paulina fue torturada durante la dictadura. A estas alturas de la cena, la luz ha vuelto y toca a la puerta de nuevo el doctor Miranda, diciendo que Gerardo olvidó el neumático pinchado en su coche y que lo va a necesitar para la reparación del auto. Paulina, en un arranque de furia y de manera sorprendente, golpea al doctor Miranda y lo deja inconsciente. Ella afirma que él es el doctor que la mantenía con vida mientras la violaba y la sometía a las peores humillaciones por ser en aquellos años una estudiante opositora al régimen. Ella también dice que nunca vio su cara, porque siempre la mantuvo con los ojos vendados, pero que su voz es inconfundible. La obra de teatro toma su nombre del cuarteto de cuerdas de Franz Schubert, La muerte y la doncella, que era el favorito de Paulina antes de la tortura y que el doctor Miranda, sabiendo este hecho, ponía de fondo cada vez que la violaba. Lo que resta de la obra, que no relataré por si alguna vez tienen oportunidad de presenciarla o incluso de verla, a mí me parece la extraordinaria versión cinematográfica que hizo Roman Polanski en 1994, lo que sigue después de esta irrupción de la violencia en la casa de Paulina y Gerardo Salas es un extraño ritual de humillación y sometimiento a través del cual Paulina intenta obtener una confesión del doctor Miranda, una confesión que ella nunca tuvo en un tribunal civil por causa de las distintas leyes de amnistía que los gobiernos posteriores a la dictadura promulgaron para romper con el pasado y avanzar hacia el futuro, por lo menos para intentarlo. Mucho se ha escrito, incluso ahora en México, sobre las posibilidades trágicas de la justicia transicional, es decir, del conjunto de dispositivos institucionales que permiten transitar del autoritarismo a la democracia, aceptando que es imposible la justicia completa sobre víctimas que han experimentado, como Paulina Salas, torturas, violaciones, humillaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a sus derechos humanos. Es imposible hacer una justicia completa porque, como ha señalado Giorgio Agamben, el único testigo que haría posible esto es la víctima que experimentó todas estas vejaciones y por lo tanto fue destruida y ya no puede comparecer ante el tribunal. Por su parte, la filósofa estadounidense Ruthie Teitel, quizá la teórica más importante en el mundo contemporáneo sobre justicia transicional, afirma que quizá a lo más que puede aspirar una sociedad en proceso de transición es a visibilizar estos daños, a señalar a los culpables, a reconocer públicamente a las víctimas y a crear ciertos dispositivos institucionales para que esto no ocurra en el futuro. Y no es posible más. Por definición, como la política teatral en los griegos antiguos y en Arendt, la justicia transicional siempre es trágica. Estos dilemas de filosofía práctica que han hecho correr mucha tinta, muchas reflexiones teóricas y muchos testimonios dolorosos sobre pérdidas irreparables, me parece quedan escenificados de manera paradigmática en esta obra de teatro de Ariel Dorfman, En la muerte y la doncella. Dada su complejidad, solo puedo señalar 3 razones de esta afirmación. En primer lugar, la experiencia de la víctima, de Paulina Salas, podría ser la de cualquier persona que ha visto quebrada su vida y cotidianidad a causa de la búsqueda de democracia y justicia en contextos de autoritarismo. Que ella sea mujer y que buena parte de las torturas se refieran a la violencia sexual, hace el cuadro pintado por Dorfman todavía más complejo. En segundo lugar, en el juicio que Paulina, en ausencia de un proceso judicial real, le realiza en su casa al doctor Miranda, se escenifican todas las tensiones inherentes a la confrontación entre el verdugo y la víctima. El primero, el verdugo, por más que sea señalado por sus crímenes, siempre estará en posición de ventaja sobre la segunda, es decir, sobre la víctima, quien nunca podrá recuperar la vida que tenía antes de encontrarse con él y ser objeto de sus crímenes. En tercer lugar y finalmente, La muerte y la doncella nos confronta con la gran tarea de civilidad en democracia. Esta tarea que se nos antoja como imposible, incluso obscena. Es decir,
convivir en el presente político con los fantasmas del pasado, con la memoria de las víctimas y con distintas demandas de inclusión y reconocimiento que nunca podrán ser satisfechas. Voy a permitirme ahora referirme al colofón de la obra, una escena que Dorfman deliberadamente coloca después que ha concluido su arco dramático para ilustrar toda esta complejidad de la política teatral que quiero destacar. Advierto que no revelo la forma en que se desata el nudo dramático, que es precisamente determinar si la acusación de Paulina es real y si la responsabilidad del doctor Miranda también lo es. No voy a contar ningún spoiler. La última escena, el colofón de la obra, es con Paulina y Gerardo en una sala de conciertos, a punto de escuchar el cuarteto de Schubert tan amado y odiado por ella. Ambos tomados de la mano, ella muy nerviosa, mirando con desconfianza hacia todos lados. En otro asiento de la sala descubren al doctor Miranda. Los tres cruzan la mirada, incluso se saludan a la distancia y súbitamente inician los primeros acordes del referido cuarteto. En ese momento concluye la obra y el público no sabemos si aplaudir o esperar que continúe la música, no sabemos qué sigue en este encuentro trágico. Precisamente como ocurre en la vida real, cuando el tiempo político y social se detienen por causa de la violencia institucional. Hay que señalar que en las democracias que hemos emergido de un pasado autoritario, con mayor o menor grado de consolidación, constantemente nos encontramos en el espacio público con quienes han cometido el mal en el pasado, la injusticia o la violación sistemática de derechos humanos. Podemos intentar procesarlos, como está ocurriendo en México, pero los lazos, los tentáculos, podríamos decir, que estos perpetradores aún mantienen con los poderes fácticos, legales e ilegales, con las grandes empresas y con los medios de comunicación, amenazan con derrumbar el frágil orden social. Mi impresión es que el conflicto trágico de las sociedades en transición a la democracia pocas veces ha sido explicado y desplegado con tanta precisión, inteligencia y sensibilidad como en La muerte y la doncella, la obra de teatro de Ariel Dorfman. Ahora sí, para concluir y dialogar con ustedes, quiero señalar que quienes se interesan en la política, quienes trabajan en política e incluso quienes se sirven de la política para fines contrarios al interés público, deberían asistir más al teatro. No solo porque el teatro es uno de los pilares de la civilización occidental y permite establecer vasos comunicantes con otras disciplinas artísticas como la danza, la música, la pintura o incluso la fotografía, sino sobre todo porque asistir al teatro nos permite entender que en política nada está determinado, que necesitamos de la mirada de los otros para aprender a conocernos a nosotras y nosotros mismos, y que la única forma de redimir la tragedia inherente a la política es poder aprender colectivamente del pasado, tanto de nuestros yerros individuales como de los colectivos. El teatro en este sentido escenifica en toda su complejidad la dimensión material y metafórica del espacio público, un ámbito donde actuamos con información incompleta y con la imposibilidad de controlar de manera total las consecuencias de nuestras intervenciones, pero donde tampoco podemos rehusar la responsabilidad por estas. También es un espacio donde observamos las acciones de los otros, las discutimos públicamente a partir de lo que debería ser una narración plural y respetuosa de los puntos de vista y los valores de los demás. Quiero ahora sí concluir con este fragmento de Hannah Arendt en la condición humana. Este es el motivo de que el teatro sea el arte político por excelencia. Solo en este se traduce en arte la esfera política de la vida humana. Por el mismo motivo, es el único arte cuyo tema es el hombre en su relación con los demás y en su relación con la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Ha sido un honor escucharte. Y pues también nos pone a reflexionar en el contexto en el que estamos, ¿no? Que hay tanta, pues, movilidad y también tanta energía en torno a lo que está pasando ahora, ¿no? No solamente, creo que estamos en una situación, pues, muy crítica, ¿no? Porque ahora la política ya, aparte de que ya no es lo que era antes, por decirlo así, ¿no? Como esta idea de servir al pueblo, a la ciudad, sino más bien que ahora es el desvelo de, pues por decirlo así, ¿no? De toda la cosa fea que hay, por no decir otra palabra,
y de todas las injusticias que hay y de preguntarnos, ¿no? O sea, todas estas personas que sufren, todas estas personas que no tienen una justicia, ¿cómo realmente pues llegar a sanar pues, pues sí, ese hecho, ¿no? Como decíamos en algún momento en alguna clase, ¿cómo pedirle a las familias o a los mismos, a las mismas víctimas de Auschwitz o ahorita de los feminicidios que perdonen o que se crean con una justicia de, ay, bueno, pues vamos a buscar al culpable? O sea, realmente no, la justicia no solamente es buscar al culpable, es realmente algo que a lo mejor ya no se puede sanar nunca y que nunca va a poder completar esa justicia, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Es como una forma como de, pues ya no creer en la misma política, ¿no? En la misma justicia, pero pues como dices tú, pues a lo mejor es visibilizarlo y si se puede a través del teatro. Sí, fíjate, pero ahorita pues, que decías qué mejor, ¿no? este tema de los feminicidios, a mí me parece que el feminismo y la perspectiva de género que articula para intervenir públicamente, pues también ha hecho uso de estos recursos públicos, ¿no? De estos recursos, perdón, de representación pública. Pienso en estas chicas chilenas, las tesis, ¿no? Bueno, crearon este himno sobre el violador eres tú, ¿no? Recuerdan esta tonada que ofendió muchísimo a mucha gente que yo conozco, a hombres, incluso a mujeres, porque decían, claro que no, yo no soy el violador, o sea, no, a mí no me tienen que decir que yo soy el violador. ¿Recuerdas que este himno, ellas lo representaban en espacios públicos? Incluso aquí ya se hizo en México una vez en el Zócalo capitalino. No me acuerdo si fue durante la pandemia o un poquito antes, o cuando estaba empezando la pandemia, ¿no? Las chicas hicieron esta coreografía que tiene una teatralidad y una idea, me parece a mí, muy afortunada y muy creativa, de señalar que efectivamente quizá no todos hemos participado directamente en un acto de violencia sexual hacia las mujeres, pero lo que sí es cierto es que todos los hombres de este mundo, hemos en algún momento callado, hemos hecho la vista a otro lado, hemos hecho como que no pasa nada, y en esa medida no somos cómplices de la violencia sexual. Creo que esta comprensión tan poderosa y tan profunda se tuvo que lograr a partir de los recursos de la teatralidad y a partir de los recursos del arte. En ese sentido, creo que cuando pensamos que la cultura es algo lejano, algo que está en los museos, pues en realidad no entendemos el profundo poder revolucionario y liberador de la cultura. Ustedes, por ejemplo, ahora que son chicos, chicas muy jóvenes, pues están utilizando los recursos de la tecnología. A mí la verdad no se me había ocurrido cómo hacer un festival de teatro de manera virtual, y claro, ustedes están haciendo uso de todos estos recursos tecnológicos para escenificar, permíteme decirlo de esta manera, resignificar lo que significa hacer arte, así que siempre es precario, y más hacerlo en un contexto de pandemia. Sí, realmente es todo eso de repensar las cosas siempre, ¿no? Y como pues una tarea. Bueno, no sé si de las personas que están viendo el Facebook Live quieran comentar algo o preguntarle algo al doctor Mario. De hecho, ahorita ya tengo algunos comentarios que voy a ir pasando. Muy bien, Fer, adelante. Y mientras la gente puede ir preguntando, los primeros son comentarios y los voy a pasar para que los veas. De mi mami. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, Mario. También a los organizadores del CONAFEST. Gracias. Muchas felicidades. A mis compañeros que están aquí ayudándome. Luego mi papi. Muy bien. Muchos saludos tanto a tu papi como a tu mami, Fer. Y aquí a Brian Alexis Cruz. Mira, Brian de la Facultad de Ciencias Políticas. Qué gusto verte por acá. Sí, también Elena Ríos te manda. Mira, una compañera y una aliada en la lucha contra la discriminación. Qué gusto, Elena. Sí. Otra vez mi papi. Muchas gracias al doctor Algarra. Luego tenemos a Tony Casla, que él nos ha apoyado en los festivales. Él es español. Ha venido ya 3 ocasiones de manera aquí física al CUNAFEST. Y esta vez otra vez se presenta, pero de manera virtual a las 6 de la
de la tarde. Estén bien pendientes de Facebook porque vamos a presentar, vamos a inaugurar el festival con una obra de nuestro gran amigo Tony Casla, que bueno, pues está con nosotros de manera virtual, pero en nuestros corazones también. Yo lo veré con mucho gusto. Sí, Gracias, después, Tony. el siguiente ya es una pregunta. Dice, Uh-huh. el teatro se ha visto como un entretenimiento, como algo que no influye en la política. Entonces, ¿cómo llevar a los políticos al teatro? Me estaba acordando, digo, dado que el tiempo es muy acotado, creo que esto nos sirve para pensar las tradiciones nacionales o regionales, ¿no? En Estados Unidos hay una gran tradición de teatro político, ¿no? Decía Ángeles en América, que cada vez se escenifica y resignifica, perdón, este conflicto entre la libertad y el conservadurismo político, ¿no? Hace poquito, antes de la pandemia, hubo una versión en la UNAM muy afortunada, ¿no? Hay una anécdota que quiero contar en relación con esta pregunta. Eh, Hace 4 años, ¿no? Cuando ganó Trump la presidencia de Estados Unidos, que además fue pues muy sorprendente por muchas razones, ¿no? Digo, más allá de las encuestas y eso que ya vimos que los que hacen encuestas pues en realidad nunca le atinan. Lo sorprendente es cómo un político tan poco pudoroso a la hora de decir sus opiniones en contra de las mujeres, en contra de las personas afro o incluso de los inmigrantes de todo tipo, particularmente los mexicanos, como alguien tan ignorante y con una visión tan reduccionista de la realidad, pues fue apoyado por tanta gente. O sea, yo creo que eso es lo que asusta más del fenómeno del trumpismo, más allá de Trump. Pero yo me acuerdo, y ahorita lo pienso, ¿no? Por esta pregunta, que en aquellos primeros años, Trump, no es cierto, no fue Trump, fue Mike Pence, el vicepresidente, se le ocurrió ir a una función de Hamilton, de la obra de teatro esta de Lin-Manuel Miranda, donde lo que hace él es recuperar en tono de cultura pop, en tono de una cultura pues muy accesible para las personas más jóvenes, la fundación de Estados Unidos, ¿no? Él relata cómo pues los padres fundadores de Estados Unidos se tuvieron que poner de acuerdo para liberarse de Inglaterra y pues en el camino, sí, como dice Hannah Arendt, multiplicaron la libertad, pero también sancionaron cosas como la esclavitud y la discriminación hacia las personas de origen afro, ¿no? Y me acuerdo que en aquellos primeros días de la elección, cuando medio Estados Unidos estaba pues muy enojado por el triunfo de un político tan racista, en medio de la función de Hamilton a la que fue Mike Pence, pues la gente de repente lo empezó a buchear, ¿no? Entonces, se parecía mucho a estas escenas que quien haya visto la película, digo, Hamilton no se ha significado en México todavía, pero quien haya visto la película de Lincoln, la película de Steven Spielberg con Daniel Day-Lewis como Lincoln, y que habla de todo este proceso de discusión del cese de la esclavitud, se acuerda que el Congreso en aquella época era pues sí, como un patio de butacas, donde la gente abuchaba, escupía, no era gente muy visceral. Por eso yo siempre digo que cuando nos escandalizamos de que en nuestro Congreso pasen las cosas que pasan, ¿no? Los arrastrados, los golpes, en realidad es inherente a la política esa parte de incluso incivilidad. Entonces yo creo que hay que llevar a los políticos más al teatro, incluso confrontarlos con este tipo de espacios públicos, de espacios de confrontación. Y efectivamente hay que quitarnos la idea de que el teatro es un entretenimiento. Hace poquito hubo una discusión, y ya con esto cierro para no extenderme más, aquí en la Ciudad de México, y una disculpa por no conocer otros contextos regionales, pero hubo una discusión sobre si mantener abiertos o cerrados los teatros, ¿no? Particularmente había una obra de teatro que ya tiene un rato que está circulando que se llama Rey y Rey, o Príncipe y Príncipe, no me acuerdo, que es una obra de teatro que se basa en una interpretación de los cuentos de hadas tradicionales, donde siempre, ¿no? En los cuentos de hadas se le busca una novia al príncipe, ¿no? Y desfilan una serie de princesas de distintos reinos como si fuera prerrogativa de los hombres escoger, ¿no? Y de las mujeres ser escogidas. Esta obra de teatro, Príncipe y Príncipe, se llama, ya me acordé, usa esta convención de los cuentos de hadas, pues,
y relata una historia donde el príncipe no quiere escoger una princesa, sino se enamora de su caballerango, ¿no? Y es una crítica además, es una obra de teatro muy linda, digo, yo he visto, no la he visto en vivo, he visto fragmentos, donde utiliza un lenguaje que sirve a los niños para expresar, pues, toda esta visión antidiscriminatoria. Lo que a mí me llama la atención es que ahora hubo una discusión sobre si mantener abiertos o cerrados los teatros. Finalmente se mantuvieron abiertos los teatros, particularmente donde estaba esta obra de teatro Príncipe y Príncipe, porque se pensaron dos cosas. Por una parte, el teatro es tan frágil que si se interrumpe en algún momento, pues, digo, no necesito decírselos, ustedes lo saben, cuesta tanto trabajo levantar una obra de teatro que interrumpirla súbitamente, pues puede significar algo trágico, hablando de tragedias, pero también porque quizá es más en contextos de emergencia como los que tenemos ahora, cuando más necesitamos a la cultura y al teatro. Y qué bueno que con la sana distancia, con todas las medidas de cuidado, se pudo mantener esta función. Sí, gracias Mario por la respuesta. Seguimos con los comentarios de Ricardo Cano Muchas gracias, Bonilla, Ricardo. dice brillante. Luego de Toño, Feme, Mira, Toño, nuestro Charlo, compañero de la universidad. que andaba Apareció. perdido, pero ya ha encontrado su camino. Luego tenemos aquí un mega comentario de, también pregunta de Legna. Dice, la pandemia ha cambiado a la totalidad nuestra realidad de convivencia. Nos hemos adaptado a las nuevas formas de interactuar. El teatro, las artes se han adaptado a nuevos formatos. En este sentido de cambio y haciendo alusión al entrecruce teatro-política, ¿qué cambio consideras que le compete realizar a la política? Híjole, es una super pregunta. Muchas gracias, Legna. A ver, yo ahora hablaré como profesor, ¿no? Mira, ahí nos vemos hacia arriba. Está bien, está bien. Nos estiramos un poco. Me gustaría hablar muy rápidamente de mi experiencia como profesor. Creo que la pandemia nos tomó a la mayoría de nosotros, de nosotras, sin mayores herramientas digitales, ¿no? Yo hoy concluí, antes de estar aquí, mi curso de introducción a la historia del teatro en la licenciatura en filosofía, y yo decía con los estudiantes que finalmente el balance no fue negativo, ¿no? Hay muchas cosas que condicionan o que yo pensé al inicio del semestre que iban a impedir que la clase se llevara bien. Varias cosas. Por una parte, nosotros no tenemos entrenamiento o no tenemos más que lo básico en relación con el manejo de medios digitales, de plataformas, ¿no? Por otra parte, y no hay que olvidarlo, y lo vinculo con lo que pregunta Legna, vivimos en un contexto de mucha desigualdad y los desastres naturales, bueno, esta pandemia también es un desastre natural en la medida que implica que los seres humanos estamos siendo enfermados y hasta aniquilados por un virus que tradicionalmente es de los animales, ¿no? Y que haya pasado a nosotros, pues tiene que ver con la alteración del ecosistema, con la cada vez más predatoria forma de ser del ser humano. Entonces, este desastre natural, obviamente causado por los seres humanos también, se montó sobre una desigualdad previamente constituida, ¿no? Yo la verdad es que, así como digo hace un momento que veo heroicos a los que hacen teatro el día de hoy, también veo heroicos a los estudiantes que tienen que utilizar la única computadora de la casa para tomar su clase y a lo mejor hacerlo porque en media hora le toca al hermanito y luego el papá tiene que usar la computadora. Es una cosa heroica, pero creo que lo que nos ha enseñado Legna, y lo vinculo con esto que decía Peter Brook, el teatro, así como la docencia y la enseñanza, las hemos revestido de muchos recursos y qué bueno, ¿no? Pero básicamente el teatro surge cuando una persona cruza un espacio vacío y otra lo observa. Así creo que tenemos que nosotros desaprender todos esos vicios, por decirlo de alguna manera, que nos hacen pensar que la docencia o el teatro tiene que ver con el artificio, tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con la parte administrativa en el caso de la docencia, ¿no? Y volver a esa esencia del teatro. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que mostrar que el teatro es una herramienta política, que la educación es una herramienta política. Yo la verdad es que a veces me cuesta trabajo ver el panorama nacional
tengo una visión muy chiquita, ¿no? Que es la que me da, pues, vivir en la Ciudad de México y tal. Pero yo creo que más bien tendríamos que, y lo vinculo con el tema de la conferencia, ese diálogo que se puede escenificar en el teatro, escenificarlo a nivel nacional, que los creadores, que las creadoras, ustedes no tienen muchas dificultades para transitar a lo digital porque conocen el medio. Ustedes nos tendrían que enseñar a quienes tenemos más años y quienes tenemos más tiempo en las instituciones qué necesitan para hacer política. Claro que eso implica que haya una disposición de la autoridad y del Estado a dialogar. Lo que yo creo es que, como todos los grandes movimientos sociales y políticos y todas las grandes coyunturas, es la sociedad y en este caso los creadores los que nos van a enseñar, los que están en la vanguardia y nos van a enseñar qué es lo que se tiene que hacer. Bien, muchas gracias, Mario. Sí, la verdad es que son comentarios muy puntuales y pues que sí, seguimos con la reflexión del mismo, ¿no? Y tenemos otro comentario de Alfonso Cocavega que dice, más que llevar a los políticos al teatro, creo que sería una mejor opción en acercar a la gente mediante el teatro para generar un pensamiento de hacer y o practicar política. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando decía eso que hay que acercar más a los políticos al teatro, también me remitía a esa idea lentiana, en el sentido de que todos somos seres políticos, es decir, ahora yo escucho cada vez más en el salón de clases y en otros espacios que gente más joven dice yo no creo en la política, yo me declaro como apolítico, ¿no? En realidad, una de las cosas que nos alertó Hannah Arendt y la historia de tragedias es que renunciar a la política no solamente implica renunciar a algo muy importante en términos de realización individual, sino también renunciar a pues a esa vigilancia común del espacio público. También coincido en que, y yo soy muy optimista, no de la política cultural, pero sí de los recursos tecnológicos para acercar el teatro a más gente, ¿no? Ahora yo veo con mucho gusto que se han multiplicado los podcasts, los webinars y todo eso, entonces de verdad que cuesta trabajo a veces programarse, porque en la mañana hay una conferencia de Marta Nussbaum, luego a mediodía hay una de Boaventura dos Santos y en la noche una de el filósofo, no sé, de Ángel Xolocotzi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que con el teatro pasa algo similar y ahí yo creo que también tenemos que quitarnos como quitarnos como sociedad, pero yo sé que los jóvenes no tienen tanto ese prejuicio, de que el teatro requiere de elementos muy fastuosos, ¿no? Ahora platicábamos hace un momento con Alex, ¿no? De que mañana va a estrenar una obra de teatro que escribió durante la pandemia y eso, o sea, díganme ustedes quién para a un chavo de 30 años que quiere hacer teatro, de seguir haciendo teatro incluso en el contexto de la pandemia, ¿no? Y de hacerlo llegar a la gente. Creo que ahí la tecnología nos va a permitir muchas cosas. Yo creo que estamos en una especie de límite, estamos descubriendo cómo juntar la creatividad tradicional que el teatro evoca con los recursos de la tecnología y ahí es la gente más joven la que nos tiene que enseñar. Mucha esperanza en nosotros, Mario. Bueno, gracias. Bueno, ya, hablando de, pues Alex te manda sus agradecimientos y pues por tus reflexiones y por el apoyo al festival. Mañana lo veremos en obra de teatro. Sí, bueno. ¿La obra de teatro, Alex? ¿A qué a hora las es? 5. A las 5. A las 5. Invitarles profundamente, nada más una última cosa, Fer. Sí, Alex, Legna y Fer Algarra, que está conduciendo acá, pues son un ejemplo de esta, permítanme decirlo así, de esta promiscuidad de la generación más joven, en el sentido de que antes éramos muy puristas, ¿no? Los que hacían teatro, los que hacían filosofía, los que hacían literatura estaban muy lejos de todos. Hoy, afortunadamente, estos chavos y chavas promiscuas no creen en la pureza, más que en la pureza, diría yo, como en la tradicionalidad de los lenguajes. Y yo, de verdad que me da mucho gusto que me hayan invitado para pensar, cuando me dijeron cuál es el tema de la conferencia, dije, creo que este puede ser, y sí me obligaron a pensar, ¿no? A pensar
más allá de mi espacio ¿cómo se dice? De confort. Sí, Entonces, creo que esa zona de promiscuidad confort. y esa falta de purismo es algo muy, muy de celebrarse. Oh, muchas gracias, Mario. Uh-huh. Bueno, pues creo que ya no hay más comentarios ni preguntas. Muchas gracias. Te agradezco, Mario, te agradezco en nombre del CUNAFEST y también te agradezco de manera personal que hayas aceptado dar una ponencia. La verdad es que pues está fantástica. Hay comentarios de gente que se interesó, ¿no? Que realmente, pues sí llegó como a muchos lados esta ponencia. Bueno, va a estar ahorita en Facebook, entonces pues para quien quiera verla completa, pues en un momento ya se sube completamente y ya pueden verla. Bueno, nada más invitarte, Mario, y a todos los que nos siguen viendo a la conferencia de mañana con el maestro Antonio Algarra, que es ficción, crisis y teatralidad, el teatro en tiempos de pandemia. Además de que nos sigan viendo en las obras, en los talleres que tenemos hoy, mañana y el domingo. Hoy tenemos nuestra inauguración a las 6 de la tarde, también por esta misma página de Facebook, y nos vamos a encontrar con nuestro gran amigo Tony Casla en la obra de teatro, ¿vale? Pues Mario, muchas gracias. ¿Alguna cosa que quieras? Gracias a todos y todas que estuvieron aquí con nosotros. No, pues muchas gracias. Un último comentario, gran espacio, muchas gracias. Mira, Claudia, una amiga también, boliviana, fanática del teatro también. Ay, qué bueno, pues que nos siga en Facebook. Mucho teatro. Pues muchas gracias, Mario. Pues gracias. Hasta aquí es hasta luego, nos vemos al rato. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta pronto.